Sección 5.6. Proceso controlar el alcance. Controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso realizar el control integrado de cambios. El proceso controlar el alcance también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integra con los otros procesos de control. La expansión incontrolada del alcance del producto o del proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina corrupción o deslizamiento del alcance. Los cambios son inevitables. Por lo tanto, es obligatorio para todo proyecto contar con algún tipo de proceso de control de cambios. Entradas del proceso controlar el alcance. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan para la gestión del alcance del proyecto. El plan para la gestión del alcance del proyecto documenta cómo se controlarán el alcance del proyecto y del producto. B. Plan de gestión de los requisitos. El plan de gestión de los requisitos describe cómo serán gestionados los requisitos del proyecto. C. Plan de gestión de cambios. El plan de gestión de cambios define el proceso para gestionar los cambios en el proyecto. D. Plan de gestión de la configuración. El plan de gestión de la configuración define los elementos que son configurables, los que requieren un control formal de cambios, y el proceso para controlar los cambios de estos elementos. E. Línea base del alcance. La línea base del alcance se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o una acción correctiva. F. Línea base para la medición del desempeño. Al utilizar el análisis del valor ganado, la línea base para la medición del desempeño se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o una acción correctiva. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar el control de su alcance. B. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos se utiliza para detectar cualquier desviación en el alcance acordado para el proyecto o producto. C. Matriz de trazabilidad de requisitos. La matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación de la línea base del alcance sobre los objetivos del proyecto. También puede proporcionar el estado de los requisitos bajo control. Entrada 3. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que se han verificado, validado y completado. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar el alcance incluyen, entre otros: políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del alcance. Y, métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se utilizarán. Herramientas y técnicas del proceso controlar el alcance. Herramienta y técnica 1. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso controlar el alcance incluyen, entre otras: A. Análisis de variación. El análisis de variación es utilizado para comparar la línea base con los resultados reales y determinar si la variación está dentro del monto de umbral o si la acción correctiva o preventiva es apropiada. B. Análisis de tendencias. El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo de tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto consisten en determinar la causa y el grado de la desviación con relación a la línea base del alcance y decidir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. Salidas del proceso controlar el alcance. Salida 1. Información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo producida incluye correlaciones y contextos sobre el desempeño del alcance del proyecto y del producto en comparación con la línea base del alcance.
Puede incluir las categorías de los cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus causas, el impacto de estas en el cronograma o en el costo, y el pronóstico del desempeño futuro del alcance. Salida 2. Solicitudes de cambio. El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de las líneas base del alcance y del cronograma o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 3. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan para la gestión del alcance del proyecto. El plan para la gestión del alcance del proyecto puede ser actualizado para reflejar un cambio en la forma de gestionar el alcance. B. Línea base del alcance. Los cambios en la línea base del alcance son incorporados en respuesta a los cambios aprobados en alcance, enunciado del alcance, la EDT, o el diccionario de la EDT. En algunos casos las variaciones del alcance pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base del alcance para proporcionar una base realista para la medición del desempeño. C. Línea base del cronograma. Los cambios de la línea base del cronograma se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto, los recursos o las estimaciones del cronograma. En algunos casos las variaciones del cronograma pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base del cronograma a fin de proporcionar una base realista para la medición del desempeño. D. Línea base de costos. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto, los recursos o las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones del costo pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costos para proporcionar una base realista para la medición del desempeño. E. Línea base para la medición del desempeño. Los cambios de la línea base para la medición del desempeño se incorporan en respuesta a los cambios aprobados en el alcance del proyecto, el desempeño del cronograma o las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones de desempeño pueden ser tan importantes que se plantea una solicitud de cambio para revisar la línea base para la medición del desempeño, a fin de proporcionar una base realista para la medición del desempeño. Salida 4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que son eficientes y efectivas para controlar el alcance, incluyendo las causas de las variaciones y las acciones correctivas elegidas. B. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos puede ser actualizada con requisitos adicionales o modificados. C. Matriz de trazabilidad de requisitos. La matriz de trazabilidad de requisitos puede ser actualizada para reflejar las actualizaciones en la documentación de requisitos.